Sí, doctor. Bueno, retomando entonces el tema de alcoholes, vamos a hablar sobre el manejo de la intoxicación aguda con alcohol. Es muy importante mencionar de que dentro de el tratamiento de la intoxicación aguda al alcohol debemos de incluir la terapia psicosocial, es decir, debe existir también apoyo por parte de psicología para terapia conductual y también acá debe incluirse lo que es el apoyo y la ayuda del psiquiatra, ya que él es el que va a dar el asesoramiento y también va a permitir que se dé, por lo tanto, el uso y manejo de medicamentos específicos para el tratamiento de este tipo de intoxicaciones. La principal meta en cuanto a el manejo de la intoxicación aguda con alcohol es prevenir, como ya mencionamos en la clase o en la última clase, prevenir la depresión respiratoria grave y la aspiración de vómitos que puede causar los niveles tóxicos que puede provocar el alcohol. Recordemos de que se ha mencionado que los niveles de alcohol superior a 400 miligramos por decilitro sí pueden ser niveles muy altos, los cuales pueden ser fatales y pueden provocar que sí se den muchos problemas. Dentro del tratamiento que debe de incluirse también en intoxicaciones agudas, debe de tratarse lo que es la hipoglicemia y la cetoacidosis mediante la administración de glucosa. También debe administrarse tiamina o B1, esto básicamente para proteger contra el síndrome de Wernicke-Korsakoff que se puede presentar en estos pacientes. Y recordemos también que estos pacientes pueden tener deshidratación secundaria a vómitos, por lo cual también deben de recibir soluciones electrolíticas. Usualmente nosotros, como les mencionaba en la última clase de farmacología, dentro de los hospitales conocemos algo que se llama el combo chicoíto, que es el término que le damos nosotros. Usualmente lo que hacemos es hidratar al paciente y administramos complejo B, donde va incluida la tiamina B1, y también supervisamos los niveles de glucosa para garantizar que no hay hipoglicemia, y si en dado caso hay hipoglicemia, entonces utilizamos soluciones con glucosa, usualmente al 5%, o en algunos casos se requiere de bolos de soluciones al 10%, pero va a depender mucho de cómo se está manejando o qué niveles de glucosa tiene el paciente. Sin embargo, es muy importante de saber de que sí debe de administrarse soluciones tanto para evitar que se dé este problema de deshidratación, así como también administrar complejo B para evitar este síndrome de Wernicke-Korsakoff. Bueno, también tenemos que recordar que se puede dar algo que se llama síndrome de abstinencia. Recordemos que el síndrome de abstinencia se presenta básicamente cuando la persona hace una interrupción del consumo de alcohol y usualmente es de forma abrupta. Puede presentar varios síntomas, dependiendo de los días que tenga de síntomas, inclusive puede presentar en las primeras horas, inclusive días, ansiedad, insomnio, temblor, palpitaciones, náusea, anorexia. De hecho, se pueden también presentar convulsiones por la misma abstinencia, pueden ocurrir alucinaciones. Sin embargo, si no se da la intervención necesaria, el paciente puede llegar hasta tener un delirium tremens que se puede acompañar de taquicardia, hipertensión, fiebre baja, temblor, diaforesis, delirio y agitación. Entonces, el principal objetivo de la terapia farmacológica en el periodo de abstinencia es la prevención de estas convulsiones, del delirio y las arritmias que sabemos que pueden ser mortales y que pueden hacer que el paciente entonces, inclusive como lo mencionamos, pueda morir por esto. Entonces acá es muy importante garantizar que exista un adecuado equilibrio de potasio, magnesio y de fosfato, de tal forma de que entonces esto pueda permitir que no se den tantos problemas. De igual forma, así como se hace con los pacientes que tienen intoxicación aguda, acá lo que debe hacerse es administrarse tiamina o B1 para también evitar que se dé este problema de el síndrome de Wernicke-Korsakoff, y que también se evite que se dé, por lo tanto, también los efectos del sistema nervioso central. El tratamiento farmacológico específico para la desintoxicación en casos graves
va a implicar dos principios básicos. Primero, el sustituir el alcohol por un agente o un sedante hipnótico que de ideal forma tiene que ser de acción prolongada y al iniciarlo y verificar que se tienen niveles adecuados, se empieza a reducir de manera progresiva o gradual. ¿Qué medicamentos se utilizan? Los que se prefieren son las benzodiazepinas. Usualmente, como les he mencionado, se utilizan benzodiazepinas de larga duración y esto es para que entonces la administración se pueda dar de mejor forma y evitar que el paciente pueda tener tantos problemas de interacción medicamentosa. Las benzodiazepinas de acción prolongada pueden incluir en este caso el clordiazepóxido y el diazepam, que la ventaja que tienen es que es una administración una vez al día. Sin embargo, en aquellos pacientes que puedan tener, por ejemplo, ya enfermedad hepática de base o alguna insuficiencia hepática o falla hepática, se podrían utilizar benzodiazepinas de acción corta, como es el caso del lorazepam y el oxazepam, que estos se consideran que son benzodiazepinas de acción corta y por lo tanto no tienen tanto interacción o tanto metabolismo hepático, ya que se eliminan de forma rápida porque se convierten en metabolitos de forma rápida y esto favorece a que se puedan excretar. Sin embargo, básicamente esto es más que todo en pacientes que ya tienen, como les digo, problemas o enfermedad de base a nivel hepático. Dentro de los medicamentos que se utilizan específicamente para el tratamiento del alcoholismo crónico, se ha mencionado que en Estados Unidos por parte de la FDA existen estos 3 medicamentos que son los que se utilizan, está naltrexona, el acamprosato y el disilfiram. Estos medicamentos básicamente lo que hacen es actuar como antagonistas competitivos. Cada uno tiene diferentes efectos. Sin embargo, se ha visto que estos 3 pueden ser las opciones terapéuticas y que sí están aprobadas para estos pacientes. En la naltrexona, por ejemplo, se ha visto de que tiene una acción más prolongada que el resto de medicamentos y pues básicamente lo que va a hacer es que va a bloquear los receptores miopioides específicamente. Se ha mencionado de que estos medicamentos, específicamente en la naltrexona, lo que va a provocar es la reducción del riesgo de recaída en personas con alcoholismo. Y este medicamento se toma una vez al día. Se ha mencionado que se da una dosis de 50 miligramos específicamente, que es la dosis reservada para tratamiento de alcoholismo crónico. Y se ha visto también que se pudiera utilizar una opción de administración intramuscular, que la ventaja de la administración intramuscular es que se puede dar la administración una vez cada 4 semanas y que tiene el mismo efecto. Y eso pudiera proporcionar pues mejor ayuda en aquellas personas que no quieren tomarse el medicamento o que por alguna otra razón no pueden tener tolerancia oral. Sí es muy importante mencionar que la combinación de naltrexona con disilfuram no se debe de dar, ya que ambos medicamentos pueden producir hepatotoxicidad y al hacer combinación de los mismos, por lo tanto, pudiéramos hacer que el paciente pueda tener mayor problemas a nivel hepáticos y, por lo tanto, hacer que el paciente tenga una evolución desfavorable. Muy importante que cuando se utilice este medicamento, los pacientes deben estar libres de opioides, ya que esto puede hacer de que los efectos sean modificados, por lo tanto, debe evitarse el uso analgésico de opioides al momento de utilizar la naltrexona. El acamprosato, no se ha entendido muy bien cuál es su mecanismo de acción. Sin embargo, se ha mencionado de que puede tener ciertos efectos en cuanto a antagonismo del receptor NMDA y también, también como agonista del GABA, específicamente del receptor A. Sin embargo, se ha mencionado que sus acciones están mejor caracterizadas en cuanto al antagonismo del receptor NMDA más que del receptor GABA-A. Y pues tiene la característica que tiene menor riesgo de recaída en personas con alcoholismo.
El acamprosolato se administra en una dosis ya sea de una tableta o dos tabletas de 333 miligramos 3 veces al día, y se ha mencionado de que este medicamento tiene la característica de que no se absorbe bien, y la comida usualmente reduce más la absorción, por lo cual es muy importante tener en cuenta estas características al momento de administrar el medicamento. Este medicamento no tiene interacciones medicamentosas en comparación a la naltrexona, y muy importante mencionar que el acamprosolato no se debe utilizar en pacientes con insuficiencia renal grave. El disulfiram lo que hace es que inhibe la aldehído deshidrogenasa, lo que provoca o lo que resulta en la acumulación del aldehído durante la ingestión del etanol. Y esto lo que hace es que la persona tiene una sensación desagradable al momento de que consume bebidas alcohólicas, por lo cual de forma casi forzada, voluntaria, hace que deje de tomar bebidas alcohólicas. Sin embargo, este medicamento ya no se utiliza de forma rutinaria o común. Existe la naltrexona, que es lo que se ha utilizado recientemente, o el acamprosato, que también se puede utilizar. El disulfiram, a diferencia del acamprosato, sí se absorbe bastante bien y se absorbe rápido a través del tracto gastrointestinal, y este sí debe administrarse cada 12 horas para que su acción pueda ser de forma completa o de forma adecuada. Sí es muy importante mencionar que el disulfiram sí inhibe el metabolismo de muchos medicamentos, incluyendo la fenitoína y algunos anticoagulantes, inclusive la isoniazida y la rifampicina, por lo cual es muy importante tomar en cuenta las toxicidades o las intoxicaciones o las interacciones medicamentosas que puedan darse secundario al uso de este medicamento. Bueno, existen otros alcoholes, entre estos está el metanol. El metanol usualmente está presente de forma industrial en compuestos orgánicos, usualmente en solventes comerciales. Pudieran ocurrir algunos envenenamientos o algunas toxicidades por la ingestión accidental de estos productos, ya sea por que los frascos no estén bien identificados o porque estén al alcance de alguien que de forma accidental los haya ingerido o los haya consumido. Se puede también considerar en aquellas personas que tienen alto uso de alcohol, es decir, que ya están en alcoholismo y que creen de que pueden hacer uso del metanol en lugar del alcohol. Se ha mencionado que el metanol se absorbe a través de la piel o del tracto respiratorio, también del tracto gastrointestinal, y se distribuye bastante bien en agua en el resto del cuerpo, por lo cual tiene una muy buena distribución. El principal mecanismo de eliminación del metanol es por oxidación a formaldehído, lo cual forma ácido fórmico y CO2 a través de la vía que pueden ver ustedes en su pantalla. Acá se incluye también lo que es el alcohol deshidrogenasa, lo cual también permite que a través del aldehído de deshidrogenasa se convierta, y finalmente en una vía dependiente de folato forma lo que es el CO2 y H2O. Sí se ha mencionado de que la toxicidad que puede provocar el metanol puede provocar que el paciente pueda tener bradicardia, convulsiones y acidosis resistente, lo cual si está presente puede provocar mal pronóstico, y de hecho se ha mencionado de que pacientes que tienen altos niveles de metanol pueden inclusive tener un cese de la respiración, es decir, un paro respiratorio, y por lo tanto morir a causa de este medicamento, de este metanol. El metanol se convierte a esos metabolitos tóxicos de forma lenta, usualmente de 6 a 30 horas antes de la aparición de la toxicidad. Usualmente por eso es que los signos y síntomas se ven más tarde después de la ingestión accidental. Sin embargo, los hallazgos o los síntomas al principio pueden ser bastante inespecíficos. Puede parecer que la persona está así como cabezona, decimos nosotros, o que está en embriaguez. También puede presentar algunos signos de gastritis,
y posiblemente una brecha osmolar elevada, lo cual va a hacer de que hayan algunos problemas hidroelectrolíticos en este paciente que ha hecho consumo accidental de metanol. Puede cursar también con acidosis metabólica con anion gap elevado, lo cual va a hacer de que el paciente pues, pueda inclusive requerir ventilación mecánica y también el uso de algunos otros medicamentos para revertir de cierta forma los efectos del metanol, y se ha visto que la alteración visual es frecuente con el uso o con la ingestión accidental del metanol. Existen algunos medicamentos para el tratamiento de la intoxicación con el metanol. Sin embargo, lo que es muy importante es garantizar el apoyo respiratorio por la parada respiratoria, mejor dicho, que pueden tener los pacientes que han tenido intoxicación o ingestión accidental de este medicamento. Y usualmente lo que se debe de buscar con estos pacientes es, pues obviamente garantizar que no se dé el metabolismo del metanol a través de la inhibición del alcohol deshidrogenasa. Por lo tanto, el femipisol y el etanol pudieran ser algunos de los medicamentos que se pueden utilizar para evitar que, mejor dicho, que se dé el tratamiento de intoxicación por metanol, para evitar que se formen los metabolitos que sabemos que son tóxicos y que pueden ser los que nos dan problemas. Se ha mencionado también que la hemodiálisis pudiera ser una forma también de tratamiento de intoxicación por metanol, y también se ha mencionado de que la alquilinización, es decir, la administración de bicarbonato de sodio, pudiera de cierta forma favorecer a que se dé por lo tanto el tratamiento de la acidosis metabólica que está ocurriendo con estos pacientes. El fomepizol, por lo tanto, que es un inhibidor del alcohol deshidrogenasa, es el tratamiento que se puede utilizar. La ventaja de este medicamento es que se puede utilizar cada 12 horas durante 48 horas y luego cada 12 horas a una dosis diferente. Y se ha visto que los pacientes pueden tener una mejoría dependiendo de la cantidad de metanol que hayan consumido de forma accidental. El etanol en este caso también pudiera ser una forma de tratamiento, se puede administrar por vía intravenosa. Sin embargo, como les mencionaba, lo que se hace es tratar la manera de utilizar el fomepizol más que el etanol en el tratamiento de la intoxicación por metanol. El etilenglicol es otro de los medicamentos que son conocidos como alcohol. Usualmente se utiliza como intercambiador de calor o como formulaciones anticongelantes específicamente para motores, específicamente en carros, y también está presente como disolventes industriales. Este puede también ingerirse de forma o se puede administrar de forma accidental, y se ha mencionado que existen 3 etapas de sobredosis del etilenglicol. Lo primero que pasa es en las primeras horas hay una excitación transitoria seguida de depresión del sistema nervioso central, y después de 4 a 12 horas se desarrolla una acidosis metabólica severa, y por último se produce lo que es la deposición de cristales de oxalato en los túbulos renales, lo cual provoca por lo tanto una insuficiencia renal tardía. En este caso, de igual forma, el tratamiento que se puede dar cuando existe intoxicación o sobredosis de etilenglicol es el uso del fomepizol de forma temprana. De igual forma, se ha mencionado que el etanol intravenoso pudiera ser uno de los tratamientos, de la misma forma que con el metanol. Lo que se busca es evitar que se dé la formación de metabolitos que son tóxicos, y también se ha mencionado que la hemodiálisis pudiera favorecer en el tratamiento de estos pacientes, porque así como evita que se den, o mejor dicho, anula o elimina los metabolitos tóxicos, también ayuda en cuanto a la acidosis metabólica que estos pacientes pudieran presentar secundario a la intoxicación. Entonces, no sé si hay alguna duda con este tema de alcoholes, de lo que teníamos pendiente. Doctor, una pregunta. Yo tenía la duda si los alcoholes pueden llegar a incidir dentro de la vía del citocromo P450 en el metabolismo de otros medicamentos que actúen sobre esa vía. Sí, Rafael. Hay algunos medicamentos que va a aumentar el metabolismo, es decir, que van a ser desechados más rápidamente.
y que por lo tanto habría que aumentar la dosis, o también existen otros medicamentos que lo que va a hacer es que va a disminuir su metabolismo y por lo tanto van a estar más presentes, inclusive a dosis altas, y que por sus dosis altas entonces por lo tanto pudieran provocar toxicidad. Entonces va a depender de qué medicamento estemos hablando. Puede favorecer, o mejor dicho, puede disminuir las dosis efectivas o puede aumentar la toxicidad por el acúmulo de dosis por no ser metabolizado, Rafael. Gracias. ¿Alguna otra duda? De hecho, vamos a ver acá. Para que no quede la duda. Aquí está, mira, Rafael, acá estos son los medicamentos, dependiendo, como te mencionaba, de qué medicamentos son, va a potenciar el efecto o puede disminuir el efecto de estos medicamentos. Entonces, por eso es que cada medicamento sí va a tener una interacción y va a favorecer, por lo tanto, que se eleve el efecto o que se disminuya el efecto de los medicamentos. Usualmente la disminución del efecto es con antibióticos y la potenciación o el aumento del efecto va a ser específicamente con las benzodiazepinas, que también sabemos de que actúan a través del citocromo P450. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Ok, ¿me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, doctor. Sí, se puede ver, doctor. Ok, bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar también sobre lo que son anestésicos locales. Cuando hablamos de anestesia local, básicamente es porque lo que nosotros queremos o el efecto que se obtiene es la pérdida de sensibilidad específicamente limitada a una región del cuerpo. Esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, como vamos a ver a continuación. Y usualmente este efecto se logra mediante la interrupción, obviamente, de lo que es la transmisión neuronal aferente a través de la inhibición de la generación o propagación de impulsos, como vamos a ver a continuación. Este bloqueo que se genera por la aplicación de anestesia local va a traer, por lo tanto, una parálisis muscular y la supresión de los reflejos somáticos o viscerales, que pueden ser convenientes o no convenientes dependiendo de dónde estemos administrando el anestésico y el efecto que nosotros estemos buscando. Sin embargo, para la mayoría de anestésicos locales, lo que nosotros queremos es que se ocurra o que se dé una pérdida de la sensación para entonces poder hacer algún procedimiento quirúrgico o algún procedimiento doloroso y por lo tanto que el paciente no tenga este efecto de dolor al momento de hacer tal procedimiento. Bueno, también se ha mencionado de que los anestésicos locales pudieran ayudar en el tratamiento también de dolores crónicos y de hecho también pudieran ayudar en algunas ocasiones en las cuales existe dolor. De hecho, existen algunos anestésicos tópicos que se utilizan como spray. Si ustedes los han visto específicamente en el uso de deporte, cuando hay algún traumatismo o alguna rasgadura muscular, pudiera administrarse estos anestésicos de forma tópica en spray, que pueden favorecer a disminuir el dolor mientras se hace una intervención o se llega hacia el sitio donde se debe hacer una intervención un poco más específica. Específicamente su capacidad para proporcionar la pérdida completa de todas las modalidades sensoriales es una de las características distintivas que usualmente tiene este tipo de anestésicos. Y algo muy importante mencionar es que a diferencia de la anestesia general, la anestesia local básicamente se administra directamente al órgano blanco, que en su mayoría de veces pues obviamente va a ser en la piel o en la columna vertebral, específicamente para lograr como ya hemos mencionado,
desaparición del dolor o de la sensación en el área en donde nosotros vamos a hacer algún procedimiento. Recordemos que la anestesia general, a diferencia de la anestesia local, lo que sí va a permitir es que el paciente pues esté dormido completamente, lo cual va a provocar una sedación bastante considerable. La recuperación va a ser un poco más difícil que con el uso de anestesia local. Usualmente se ha mencionado de que los efectos indeseables pueden ser un poco más marcados con la anestesia general que con la anestesia local. Recordemos que la anestesia local también va a favorecer de que pues obviamente el paciente pueda recibir este medicamento y pueda inclusive salir del hospital de forma rápida o inclusive solo administrarse de forma de hospital de día, es decir, que el paciente llega ese día, tiene su procedimiento y se va. Cosa que no se puede hacer con la anestesia general o con algunos inclusive anestésicos locales, y por lo tanto, dependiendo del medicamento que yo estoy utilizando, debe tener estos criterios para saber qué tipo de medicamento utilizar, pero sí considerar de que existen muchas ventajas beneficiosas para el uso de anestesia local que el uso de anestesia general como tal. Bueno, hablando químicamente de los anestésicos locales, se ha mencionado que estos usualmente tienen un grupo lipofílico, que es esta parte específicamente, es la misma estructura que tienen la mayoría de anestésicos locales, y están conectados a una cadena intermedia a través de un éster o de una amida o un grupo ionizable, que finalmente termina pues obviamente con un polo hidrofílico, que también dependiendo del tipo de medicamento puede ir cambiando la estructura de este tipo de medicamento. Se ha mencionado de que es muy importante mencionar de que sí existen medicamentos que tienen uniones o enlaces esteres y hay otros que tienen enlaces amidas. ¿Por qué es importante esto? Porque usualmente los anestésicos locales que tienen enlaces esteres usualmente tienen una duración un poco más corta, ya que los enlaces esteres son más propensos a hidrólisis que los enlaces amidas. Entonces, por eso, los que tienen enlaces amidas usualmente van a tener una duración o un efecto más prolongado que aquellos que tienen enlaces esteres como tal. También es muy importante mencionar de que la mayoría de anestésicos locales son bases débiles. ¿Y por qué tienen esas bases débiles o por qué son bases débiles? Porque usualmente esto lo que va a favorecer es que tengan unión o entrada a la neurona o a la célula, lo cual va a favorecer entonces en cuanto al efecto o el mecanismo de acción que pueden tener estos medicamentos, como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, entonces existen anestésicos que son con enlaces esteres. Entre estos está la cocaína, la procaína, la tetracaína y la benzocaína. Y tenemos lo que son anestésicos que son con enlaces amidas. Entre estos está la lidocaína o xilocaína, como lo conocen algunos, la mepivacaína, la bupivacaína, la ropivacaína y la articaína. Como les vuelvo a repetir, usualmente los medicamentos o los anestésicos locales que tienen enlaces esteres son de acción corta, mientras que estos que son con enlaces amidas usualmente van a ser de efecto o de acción más prolongada, pero es por la presencia de los enlaces amidas que tienen en comparación con los anestésicos que tienen enlaces esteres. ¿Por qué entonces, como les mencionaba, los anestésicos locales tienen que ser bases y no tienen que ser tan ácidos? Porque se ha mencionado que al ser bases, usualmente lo que van a favorecer es que se dé, por lo tanto, la entrada del medicamento a lo que es la célula, y de esta forma se pueda unir a los canales de sodio, donde va a tener efecto del medicamento. Es muy importante mencionar que los anestésicos locales en su forma catiónica es donde tienen más actividad en el sitio del receptor, y también es muy importante mencionar que la forma cargada del anestésico penetra pobremente en las membranas biológicas. Por lo tanto, la forma descargada o en forma de base es importante para la penetración celular y por lo tanto que pueda hacer su efecto del anestésico local. Para que entendamos esto, quiero que veamos un video corto
de cómo es el mecanismo de acción de forma rápida para que ustedes puedan tener un mejor entendimiento de cómo actúan los anestésicos locales. Así que pongamos atención. Locales. Cuando inyectas el anestésico local, lo haces cerca de uno de los nervios. El anestésico difunde a través de la membrana de la fibra nerviosa y cuando pasa al citoplasma, el anestésico sufre de una trampa iónica, es decir, el anestésico se ioniza y pierde liposolubilidad, lo que le dificulta difundir de regreso al espacio extracelular. Pero esto es bueno porque necesitamos al anestésico dentro de la fibra nerviosa. Después, el anestésico se va a unir en el sexto segmento de la cuarta subunidad del canal de sodio. Entonces, inyectas el anestésico y cuando el canal de sodio se abre, el anestésico puede bloquear el canal. Y lo que va a hacer es que va a aumentar el tiempo en el cual el canal permanece en su estado cerrado, inactivo. Y por más estímulos o cambios de potencial que reciba este canal, no se va a poder abrir y no va a haber un influjo de sodio. Aquí vemos al anestésico bloqueando el canal de sodio y si te quemas la mano, te produce un impulso doloroso, habrá un pequeño cambio en el potencial de membrana, pero como el canal de sodio está en su estado cerrado e inactivo por efecto del anestésico, no se puede abrir y entonces no hay entrada de sodio y no se da la fase de despolarización y luego la neurona regresa a su potencial de reposo. Cuando se inyecta el anestésico local, se van a bloquear múltiples canales de sodio a lo largo de la fibra nerviosa. Entonces recibes ese estímulo de fuego sobre la mano y el impulso nervioso empieza a viajar hasta donde los canales están bloqueados por el anestésico local. Esos canales en esos sitios no pueden generar la despolarización de las membranas y se detiene la transmisión del impulso nervioso. Entonces, cuando te aplican un anestésico local y recibes un estímulo doloroso, el estímulo se empieza a propagar solamente hasta donde estaba actuando el anestésico local y ese impulso nervioso no va a llegar a tu cerebro, donde eres consciente del dolor y por eso no te va a doler. Continúa explorando. Ok, entonces hablando ahora de la absorción, es muy importante mencionar que la absorción sistémica del anestésico va a estar determinada por varias cosas. Número uno, por la dosis que se está administrando el medicamento, por el lugar donde se inyecta el medicamento, por la unión que va a tener el fármaco a proteínas, el flujo sanguíneo local que va a tener el órgano o el tejido donde se está administrando el medicamento, el uso de algún vasoconstrictor, como en el caso de la adrenalina, y pues obviamente las propiedades físico-químicas de cada fármaco que se está utilizando. Se ha mencionado que los anestésicos que son más solubles en lípidos son en general más potentes y tienen una mayor duración de acción y tardan más tiempo en lograr su efecto clínico como tal. Eso significa de que si son más solubles en lípidos, es decir, más lipofílicos, el efecto se va a lograr un poco más tardado, pero sí va a tener una mayor duración, es decir, un efecto más prolongado. También es muy importante mencionar que la unión aumentada a proteínas va a permitir que la duración de la acción también se vea favorecida, es decir, los anestésicos locales que tienen más unión a proteínas obviamente van a ser de efecto prolongado. La absorción también va a ser distinta dependiendo del sitio donde se está administrando y de hecho se ha mencionado de que aquellos sitios donde hay mayor vasculatura, la absorción va a ser más rápida que en aquellos sitios donde no existe tanta vasculatura. Por lo tanto, entonces la absorción, si se administra el medicamento de forma intravenosa, va a ser más rápida y va a ir disminuyendo dependiendo, como les vuelvo a repetir, que haya menos cantidad de circulación o presencia de vasos que puedan favorecer la absorción de este medicamento. Por lo tanto, el tejido subcutáneo es el sitio menos vascularizado y por lo tanto acá es donde va a ocurrir menos absorción del medicamento, específicamente de los anestésicos locales. Bueno, en cuanto a su distribución, recordemos que
va a depender de dos factores muy importantes. La distribución de los anestésicos locales, como usualmente se administran de forma local en el sitio del órgano blanco donde yo estoy haciendo algún procedimiento, el sitio o el compartimiento de este órgano va a determinar la distribución del mismo. Entonces, es muy importante acá mencionar de igual forma de que si este sitio está bastante vascularizado, la distribución va a ser también bastante alta, o si existen barreras que no permitan que se dé esta circulación de forma adecuada, o por lo tanto de que sea el órgano o un tejido menos vascularizado, también va a evitar que su distribución sea de mejor forma. También es muy importante mencionar de que esto va a favorecer a que se dé también un paso del órgano, del medicamento del órgano hacia el tejido, es decir, hacia el torrente circulatorio, y que esto va a generar, por lo tanto, un coeficiente. ¿Qué significa esto? Es decir, si existe inflamación severa o una infección severa, de por sí la absorción del anestésico va a ser disminuida, pero también va a permitir esta inflamación que exista un engrosamiento de las capas que muchas veces van a evitar que se dé, por lo tanto, una buena circulación, o que se dé, por lo tanto, un intercambio dentro del mismo órgano hacia el torrente sanguíneo. Entonces, esto va a limitar bastante la distribución, por lo tanto, del anestésico local. Y acá también quiero mencionarles, aparte de lo que vamos a ver a continuación, de que usualmente los anestésicos locales en pacientes que tienen inflamación o infecciones severas va a ser bastante disminuida en comparación a aquellos que no tienen presencia de inflamación o de infección. Bueno, en cuanto al metabolismo y excreción, la mayoría de anestésicos locales se convierten en metabolitos que son más solubles en agua, y esto usualmente ocurre en el hígado para los anestésicos que son de tipo amida, o en el plasma con los anestésicos que son de tipo éster. Y esto se hace básicamente la formación de metabolitos para que se puedan excretar de mejor forma a través de la orina. Los anestésicos locales en la forma descargada, es decir, en la forma de base, se difunden de mejor forma a través de las membranas lipídicas, lo cual favorece, como les ya mencioné, a la entrada a lo que es la célula, y por lo tanto se produce poca o ninguna excreción urinaria de la forma neutra. Sin embargo, es muy importante mencionar de que si en algún momento se logra la acidificación de la orina por alguna situación, esto va a promover la ionación de la base de amina terciaria a la forma cargada más soluble en agua, lo cual va a llevar a una eliminación más rápida. Esto va a favorecer, por lo tanto, entonces que el medicamento sea eliminado de mejor o mejor dicho, más rápido, y que su efecto inclusive pueda ser afectado, y que aquellos medicamentos que nosotros queríamos que tuvieran un efecto prolongado, entonces se van a ver modificados por la acidificación de la orina, lo cual va a acelerar, por lo tanto, su eliminación como tal. Es muy importante mencionar de que usualmente los anestésicos que son formados por enlaces esteres van a ser metabolizados usualmente, como ya hemos mencionado, en el plasma por una pseudocolinesterasa, lo cual va a permitir que se dé formación de metabolitos que van a ser excretados por la orina. A diferencia de los anestésicos que son formados por enlaces amidas, usualmente en el hígado, a través del citocromo P450, se va a dar el metabolismo de estos anestésicos locales que van a, como he mencionado, formar metabolitos que finalmente van a favorecer a que se dé, por lo tanto, la excreción renal. Existe, muy importante mencionar, una variación en la tasa de metabolismo hepático de los medicamentos anestésicos que son amidas o que tienen enlaces amidas. Se ha mencionado que, por ejemplo, la prilocaína tiene más metabolismo acelerado, mientras que la levobupivacaína tiene una distribución o un metabolismo más lento.
Entonces, esto va a tener también algunos efectos que puedan favorecer su uso dependiendo de lo que yo estoy haciendo, el procedimiento que estoy haciendo o el efecto que yo quiero, o de hecho también favorecer si existe algún fallo o alguna toxicidad hepática, qué tipo de medicamento es el que tengo que utilizar. Entonces, por eso también la toxicidad de los anestésicos locales de tipo amida es más probable que ocurra en pacientes que tienen enfermedad hepática y sin embargo es muy importante mencionar de que dependiendo de la rapidez de ese metabolismo es el medicamento que yo tengo que seleccionar, pero si son pacientes que ya tienen enfermedad hepática establecida, lo mejor es hacer uso de anestésicos locales que tienen enlaces esteres para evitar por lo tanto que tengan mayor metabolismo hepático. Bueno, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque pues obviamente si se da algún problema de eliminación, específicamente como hemos mencionado en las amidas, si hay algún problema hepático, alguna insuficiencia hepática, obviamente esta tasa de eliminación se va a ver bastante elevada. Y si esta tasa de eliminación es elevada, obviamente el efecto o el medicamento disponible se va a aumentar, lo cual puede favorecer entonces que se den los efectos adversos o los efectos tóxicos que vamos a ver a continuación y que obviamente queremos nosotros evitar que el paciente tenga. Por lo tanto, como les vuelvo a repetir, si tenemos pacientes con alguna falla o algún problema hepático, lo mejor es hacer uso de anestésicos locales que tienen enlaces esteres que aquellos que tienen enlaces amidas. Pero si solo tenemos enlaces amidas, obviamente favorecer y determinar dependiendo de qué tipo de metabolismo tiene el que yo tengo que seleccionar para evitar que mi paciente, por lo tanto, tenga, como les digo, efectos adversos por el uso de los anestésicos. Bueno, vamos a ver, por lo tanto, ahora cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Sin embargo, antes quiero que vean cómo es que se da de forma normal la despolarización a nivel neuronal y que esto nos explica cómo es que se da, por lo tanto, el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Así que pongamos atención. Voy a explicaros el mecanismo de acción de los anestésicos locales. Para ello tenemos que hablar primero de la conducción nerviosa normal. Contamos en el esquema con una bicapa lipídica y el canal de sodio. En condiciones de reposo, el ion predominante extracelular es el sodio y dentro de la célula es el potasio. Cuando se desencadena un estímulo, el canal de sodio se abre, permitiendo un paso masivo de sodio al espacio intracelular, con la consiguiente despolarización de la membrana y carga positiva de esta. Tras la despolarización, acontece el periodo refractario, que es un tiempo en que el canal de sodio se encuentra bloqueado y no hay ningún intercambio iónico. Después del periodo refractario, empieza a salir el potasio fuera de la célula para iniciar la repolarización, la carga negativa y la vuelta al reposo de la célula. Y así terminaría el potencial de acción normal de conducción nerviosa. ¿Cómo bloquean los canales de sodio los anestésicos locales? Los anestésicos locales que se encuentran en la parte extracelular de la membrana de la bicapa lipídica, cuando se encuentran no protonados, no unidos a protones, son capaces de atravesar dicha membrana, fundamentalmente a través de la bicapa, pero también por los canales de sodio, aunque de manera muy poco perceptible. El anestésico local que se encuentra ya dentro de la célula ha de protonarse, es decir, hacer todo lo contrario que para cruzar. Aquí tiene que unirse a los protones para poder bloquear el canal de sodio desde dentro y así cerrarlo y evitar que el sodio pase y que haya ningún tipo de conducción nerviosa. ¿Cómo afectan el pH y el pK a esta situación? Muy bien. Ya sabíamos que los anestésicos locales tienen que pasar de manera no protonada a través de la bicapa lipídica. En función del pH y el pK del anestésico local tendremos mayor o menor cantidad de protones en el exterior. En un medio ácido habrá muchísimos protones. Los protones se unirán al anestésico local y habrá menos cantidad de anestésico local libre que sea capaz de cruzar la membrana, por lo que el inicio de ese bloqueo será más lento porque pasará menos. Sin embargo, si al medio le añadimos bicarbonato o es un medio básico, como habrá muy pocos protones, la cantidad de anestésico local no protonado será muy alta y pasará muy rápidamente, lo que acelerará muchísimo el bloqueo. Muchas gracias. Ok. Ahora quiero que veamos un video de cómo es que están formados estos canales de sodio, así que pongamos atención.
Imagínate una proteína muy grande que va a tener 6 segmentos transmembranales, es decir, que esta proteína pasa la membrana celular de un lado al otro 6 veces y la vamos a llamar una subunidad. Los canales de sodio están conformados por 4 subunidades, es decir, tiene 4 de estas grandes proteínas. Y esta imagen nos muestra lo que sería una visión plana de estas 4 subunidades, pero en la realidad no está conformado de esta forma. Cada proteína tiene su estructura terciaria, pero tampoco están alineadas como lo vemos en la imagen. Las 4 proteínas en realidad están interactuando entre sí, formando el canal de sodio. Entonces, cuando el potencial de membrana es favorable, el canal de sodio va a permitir el flujo de iones del espacio extracelular hacia el citoplasma. Los canales de sodio van a tener 3 estados. El primero de ellos es cuando el canal está cerrado en reposo, en el cual el canal no deja fluir iones, pero podrá abrirse cuando reciba un estímulo. El segundo estado es cuando está abierto y permite el paso de iones de un lado al otro de la membrana. El tercer estado es cuando está cerrado inactivo, es decir, no hay flujo de iones, pero el canal tampoco puede activarse, sin importar la magnitud del estímulo. Tiene que regresar a su estado de cerrado en reposo para volver a activarse. Ha sido Ok, entonces hablando específicamente de estos canales de sodio, sabemos por lo tanto que lo que provocan es bloqueo de estos mismos. Sin embargo, también tenemos que entender que el bloqueo de estos canales de sodio va a depender también tanto del tiempo como del voltaje, como acabamos de ver en los videos. Por lo tanto, también es muy importante que entendamos que existen 3 tipos de canales, ya sea en reposo, activos o inactivos, ya que se ha mencionado de que obviamente los canales en reposo que van a predominar en potenciales de membrana más negativos tienen una afinidad mucho menor a los anestésicos locales. ¿Eso qué significa? Los anestésicos locales van a tener mayor actividad en aquellos canales de sodio que están activos o están abiertos, una menor cantidad en los que están inactivos. Sin embargo, sí es muy pobre en aquellos canales que están en reposo. Algo también que debemos de mencionar acá es que la presencia del calcio a nivel extracelular va a antagonizar el efecto que pueden tener estos anestésicos locales específicamente en los canales de sodio. Y por el contrario, el aumento del potasio extracelular va a permitir que se potencie, por lo tanto, el efecto de los anestésicos locales porque va a favorecer a este intercambio de iones que puede favorecer a la presencia o no del efecto de los anestésicos locales. Bueno, hablando específicamente de las características de la estructura y la actividad de los anestésicos locales, también es muy importante mencionar que los anestésicos que son pequeños y que ya hemos mencionado que tienen más solubilidad en lípidos, es decir, que son hipofílicos, van a tener una mejor interacción con el receptor de sodio pues obviamente estos van a hacer también que tengan una duración más prolongada de acción. Por lo tanto, se ha mencionado que la lidocaína, la procaína y la mepivacaína, que son menos lipofílicos, es decir, que son más solubles en agua, van a tener un efecto más corto. Mientras que la tetracaína, la bupivacaína y la ropivacaína, que son medicamentos que son más lipofílicos, es decir, que son más solubles en lípidos, van a tener un efecto más prolongado y van a ser más potentes que aquellos que son solubles en agua. Bueno, ¿qué factores neuronales van a afectar este bloqueo de los canales o específicamente del efecto del anestésico local? Pues es muy importante mencionar de que los anestésicos locales son también capaces de bloquear todos los nervios y esto va a provocar que exista una parálisis motora que puede también afectar la actividad respiratoria y que también puede promover a que se dé una hipotensión. ¿Qué significa esto? De que así como el efecto que estoy provocando yo de pérdida de la sensación, también tengo que recordar que los anestésicos locales a dosis máximas
o a dosis que son tóxicas, pudieran por lo tanto sí tener repercusiones en la actividad respiratoria y también por lo tanto provocar hipotensión. De hecho, recordemos que algunos de estos medicamentos también pueden provocar cardiotoxicidad, específicamente provocando arritmias. También es muy importante mencionar de que los anestésicos locales van a bloquear con preferencia las fibras de diámetro más pequeño en comparación a aquellos que son más grandes. Sin embargo, acá también es muy importante mencionar de que primero se van a bloquear aquellas fibras nerviosas que tienen o que están recubiertos de mielina en comparación a los que no están recubiertos de mielina independientemente del diámetro. Eso significa, por lo tanto, de que, por ejemplo, si se está administrando un anestésico local, el efecto se va a dar, o mejor dicho, se va a bloquear primero aquellos nervios que están forrados o están envueltos por mielina, independientemente si son grandes o pequeños, y después se van a dar los bloqueos de los nervios que no tienen mielina. Primero se van a dar los pequeños y por último se van a dar los que tienen diámetro más grande. También recordemos de que dependiendo de la disposición anatómica, es decir, si están próximos al ganglio nervioso, van a ser bloqueados de mejor forma aquellos que están de forma más distal que del ganglio nervioso. Por lo tanto, se menciona de que el bloqueo o la pérdida de sensación va a ser desde forma proximal a forma distal de donde yo estoy administrando el medicamento, ya que, como les vuelvo a repetir, las fibras que están de forma proximal al ganglio nervioso obviamente van a ser bloqueados primero que aquellos que están de forma distal. ¿Por qué es importante mencionar esto? Recordemos que existen diferentes tipos de fibra. Están las fibras tipo A, B y C. Y como les vuelvo a repetir, aquellos que tienen o están envueltos o están forrados por mielina van a ser bloqueados antes que aquellos que no tienen mielina. Eso significa de que, por lo tanto, los tipos de fibra A y B van a ser bloqueados antes de que los tipos C. Y de los A y B, obviamente los A van a ser bloqueados antes que los B porque los A tienen mayor cantidad de mielina presente en sus neuronas como tal. ¿Ok? Bueno. En cuanto a la farmacología clínica de los anestésicos locales, recordemos que pueden existir varios tipos de administración de estos medicamentos. Pueden existir de aplicación tópica, ya sea, por ejemplo, en mucosa nasal o que se puedan administrar por medio de alguna jeringa a alguna herida en la piel. También pueden administrarse ya sea por inyección en la proximidad de terminaciones nerviosas periféricas, es decir, una infiltración perineural. También se pueden administrar directamente o en disposición de troncos nerviosos principales para lograr un bloqueo, o se pueden administrar como inyección en los espacios epidurales o subaracnoideos rodeando la médula espinal para entonces, por lo tanto, también provocar en este caso la pérdida de la sensación a cierto nivel en específico. Muy importante mencionar de que existen algunos efectos vasoconstrictores agregados a lo que son el uso de anestésicos. Con esto les quiero comentar que la adrenalina puede contribuir a la prolongación del efecto anestésico local, logrando vasoconstricción. También tiene un efecto analgésico la misma adrenalina a través de los receptores adrenérgicos dentro de la médula espinal. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando saber utilizar la adrenalina, porque sabemos de que la adrenalina si pudiera de cierta forma aumentar o potenciar la toxicidad de estos anestésicos locales, específicamente cuando son utilizados por bloqueos nerviosos periféricos o de forma de anestesia espinal. Entonces, debe tenerse bastante claro las indicaciones del uso de adrenalina junto con los anestésicos locales, ya que en lugar de ayudar al paciente en cuanto a prolongar el efecto anestésico, pudiera por lo tanto provocarse una neurotoxicidad.
Como les mencioné al principio, los anestésicos locales también se han utilizado con cierto éxito, específicamente en el dolor crónico. Sin embargo, existen otros medicamentos que son mejor alternativas. Sin embargo, en algunos pacientes en específico pudiera valorarse el uso de estos anestésicos locales como parte del tratamiento alternativo adyuvante, específicamente cuando hay crisis de dolor. En cuanto a la toxicidad de los anestésicos locales, puede darse por dos procesos. Recordemos que uno de los procesos es los efectos sistémicos que puede provocar después de administrar el anestésico por alguna inyección intravascular o por la absorción del anestésico local del sitio de administración. Acá usualmente lo que se ha tratado de mencionar es que para lograr que no se dé esta toxicidad deben de tenerse bastante claras las dosis máximas que se deben de administrar para evitar, por lo tanto, entonces que se pueda dar un efecto sistémico o que se pueda favorecer la absorción del anestésico a forma sistémica y que pueda, por lo tanto, provocar efectos tóxicos. Otro de los procesos en los cuales se ha visto toxicidad es la neurotoxicidad resultante de efectos locales producidos por contacto directo con elementos neuronales. Y usualmente esto se da por la administración de anestésicos con aguja rígida, lo cual puede hacer que se dé una lesión neuronal o que se pueda administrar también el medicamento en una arteria al momento en el que yo estoy administrando este anestésico. Por lo tanto, se ha mencionado de que para evitar este tipo de problemas, en lugar de utilizar aguja rígida, debería utilizarse mejor catéteres que son un poco más flexibles y que obviamente van a garantizar que no se dé una lesión y que también se pueda evitar que se puedan ir a otros compartimientos o se puedan invadir compartimientos que puedan favorecer a que se dé mayor toxicidad a nivel del sistema nervioso central, específicamente cuando se están administrando bloqueos de forma epidural. ¿Por qué es importante también mencionar esto? Pues obviamente ya hemos mencionado de que todos los anestésicos locales sí tienen la capacidad de producir problemas del sistema nervioso central. Entre estos se ha mencionado que puede provocar sedación, puede haber aturdimiento, alteraciones visuales y auditivas. También existe alguna inquietud en cuanto a las concentraciones plasmáticas altas, porque pues obviamente esto puede favorecer a que se dé, por lo tanto, la toxicidad del sistema nervioso central. Uno de los síntomas tempranos de la toxicidad por estos medicamentos puede ser el entumecimiento a nivel perioral o lingual y también la presencia de un sabor metálico. Por eso es que es muy importante siempre que cuando administremos un medicamento anestésico verifiquemos que no sea administrado, como les digo, en una arteria o que se haya administrado en algún otro compartimiento en el cual nosotros no queríamos tener el efecto. Cuando el medicamento se administra a dosis muy altas, sí puede provocar inclusive nistagmo y espasmos musculares y también puede hacer que el paciente pueda progresar con convulsiones tónico-clónicas. Por eso se ha mencionado de que en algunos casos o en algunos pacientes donde se pueda o se deba utilizar dosis muy altas de anestésico local, se pudieran utilizar medicamentos como benzodiazepinas en forma de premedicación, como es el caso de diazepam o midazolam, lo cual va a evitar que se dé, por lo tanto, la toxicidad o la evolución o progresión o presentación de convulsiones. Sin embargo, es muy importante hacer el énfasis que esto usualmente se utiliza solo en pacientes en los cuales se va a utilizar dosis muy altas de anestésicos locales. Si en algún momento se llegaran a producir convulsiones por toxicidad del sistema nervioso central, es muy importante mencionar de que debe evitarse la hipoxemia. Por lo tanto, acá, como le hemos hablado en clases anteriores, el primer medicamento que debe administrarse en pacientes con convulsión es el uso
de oxígeno. Usualmente estos pacientes van a requerir intubación traqueal, lo cual va a favorecer a que se dé, por lo tanto, el intercambio gaseoso y la ventilación. Y también se ha mencionado de que al intubar al paciente de forma traqueada se va a evitar que se dé una aspiración pulmonar si es que existe contenido gástrico, es decir, existe comida en el estómago, lo cual pueda favorecer a que se dé una aspiración y que, por lo tanto, el paciente pueda tener problemas secundarios a esto. Una de las alternativas del uso de benzodiazepinas en este caso pudiera ser el propofol. Sin embargo, como les he mencionado, se prefiere, mejor dicho, el uso de benzodiazepinas para evitar la toxicidad o específicamente evitar que se den las convulsiones por el uso de anestésicos locales, específicamente cuando son a dosis altas. Recordemos también que los anestésicos locales también pudieran provocar cardiotoxicidad. Los medicamentos que mejor se describen en cuanto a esto está la bupivacaína y la etidocaína, que estos se han visto que pueden inducir arritmias. De hecho, por esto fue que se dio el desarrollo de la levobupivacaína, que es un medicamento que es menos cardiotóxico. Sin embargo, se ha visto de que la producción de estos nuevos medicamentos no reduce de forma considerable la toxicidad, sino que más que todo se ha visto de que deben de tenerse bastante claras las dosis y no sobrepasar las dosis máximas que sabemos que pueden provocar tanto toxicidad del sistema nervioso central como también la toxicidad a nivel cardiológico. Otro de los efectos que pudiera presentarse con el uso de anestésicos locales son los síntomas neurológicos transitorios, TNS por sus siglas en inglés. Usualmente se ha dado la presencia de este síndrome o de estos síntomas con el uso de lidocaína como anestesia raquídea. Sin embargo, existen algunos otros medicamentos como la procaína o la mepivacaína que pudieran tener también este efecto, pero que tienen un efecto o provocan estos síntomas de forma muy reducida en comparación a la lidocaína. De hecho, por eso se ha tratado la manera de no utilizar la lidocaína más que todo para anestesia raquídea, sino hacer uso de otros medicamentos para evitar este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque se ha mencionado de que este síndrome o estos síntomas usualmente provocan dolor bastante considerable que hacen que el paciente pues obviamente tenga problemas o dolor que no es controlable y que inclusive pueda tener algunas otras complicaciones. Se ha visto que aquellos pacientes inclusive que están en posición de litotomía, en cirugías o que reciben anestesia ambulatoria, tienen más alto chance de poder tener estos síntomas. Por lo tanto, hay que tratar la manera de evitar el uso de lidocaína y si se va a utilizar lidocaína, evitar estas posiciones o garantizar que no se dé anestesia ambulatoria para que no sea mental. Este tiene varias características bastantes importantes. Entre estas, se ha mencionado de que este es un medicamento único en cuanto a anestésicos aminoamídicos, en tener un anillo tiofeno en lugar de un anillo benceno y también así como tener un grupo ester adicional que pues obviamente va a estar sujeto al metabolismo mediante esterasas plasmáticas. ¿Por qué es que se dio esta modificación en este medicamento? Pues la modificación del anillo sirve para potenciar la lipofilia. Recordemos de que si un medicamento anestésico es más lipofílico, va a penetrar de mejor forma. Y también hemos visto de que el tener otro enlace ester va a hacer que su semivía plasmática sea más corta, es decir, que su efecto sea alrededor de 20 minutos. Sí se ha visto con este tipo de anestésico local de que pudiera existir parestesias persistentes
pero se ha visto en menor cantidad. Y algo muy importante de mencionar es que esta articaína está presente en soluciones al 4%, que es una solución o una concentración bastante alta en comparación al resto de anestésicos locales que están presentes inclusive en dosis nada más máximas del 2% o inclusive al 0.5 o 1% como formulaciones disponibles. Está la benzocaína. Se ha mencionado de que la benzocaína tiene bastante lipofilia, lo cual ha favorecido a que tenga mejor efecto anestésico, un poco más prolongado. Sin embargo, la benzocaína es muy importante mencionar que puede inducir metahemoglobinemia, lo cual puede hacer que el paciente no tenga transporte de oxígeno y por lo tanto entonces pueda conducir a otros problemas o algunas condiciones desfavorables para el paciente. También está la bupivacaína. Recordemos que este medicamento, uno de los problemas es que tiene la probabilidad de producir cardiotoxicidad, pero específicamente a dosis altas. Las concentraciones relativamente bajas se utilizan con frecuencia para lograr una anestesia periférica prolongada y específicamente analgesia para el control del dolor posoperatorio. La bupivacaína sigue siendo el agente de elección para las infusiones epidurales, específicamente en el control de dolor posoperatorio y para la analgesia del parto, pero en dosis que no sobrepasen la dosis máxima. La bupivacaína espinal no es adecuada para el paciente externo o para la cirugía ambulatoria, ya que su duración de acción es prolongada, por lo tanto puede demorar que el paciente se recupere y esto puede hacer que el paciente pues obviamente tenga que quedarse adentro del hospital más tiempo. Entonces, por lo tanto, para procedimientos como hospital de día o procedimientos ambulatorios, este no es un medicamento anestésico local de elección. Existe también lo que se llama la cloroprocaína. Este es un agente epidural en la anestesia obstétrica, donde su rápida hidrólisis sirvió para minimizar el riesgo de toxicidad sistémica. Sin embargo, se dieron algunos informes de lesión neurológica asociada a la colocación de este medicamento a grandes dosis, por lo cual se dejó de utilizar. Sin embargo, por el hecho de que empezó a aparecer el trastorno de síntomas neurológicos con el uso de lidocaína, se ha hecho más uso de lo que es la cloroprocaína en lugar de la lidocaína para aquellos pacientes que requieran, por lo tanto, un bloqueo a nivel epidural. Existen otros medicamentos como la cocaína. Realmente la cocaína se limita ahora más que todo como anestésico tópico. Ya no se utiliza realmente porque pues, es un medicamento bastante controlado. Lo otro es que puede provocar toxicidad y lo único que se ha visto favorecedor de este medicamento es que provoca vasoconstricción, lo cual puede reducir el sangrado en algunas condiciones específicas, pero realmente ya no se utiliza como parte de los medicamentos disponibles. Existen otros que tienen menos efectos adversos y por lo tanto se pueden utilizar. Existe también lo que es la levobupivacaína, que es un enantiómero de la bupivacaína, que es menos tóxico, también es menos potente y tiene mayor duración de acción. Tiene una ventaja que es más eficazmente secuestrado por parte de lo que son el drenaje lípido o el drenaje de lípidos, lo que va a implicar que tenga una mayor capacidad para revertir los efectos tóxicos si se llegan a presentar por el uso de este medicamento. Tenemos la lidocaína. Recordemos que este tiene alta incidencia de provocar trastornos o síntomas neurológicos, específicamente cuando se utiliza por administración espinal. Su registro es como un anestésico de duración intermedia y sigue siendo este medicamento el estándar de referencia contra el cual se hacen las comparaciones de los otros anestésicos disponibles. La mepivacaína es similar a lo que es la bupivacaína y la ropivacaína. Difiere en cuanto a la lidocaína porque lo que hace es que provoca vasoconstricción en lugar de la vasodilatación y se ha mencionado que es una opción popular para los principales bloqueos periféricos como tal. Existe también lo que es la prilocaína, tiene mayor eliminación
de los anestésicos aminoamida, lo cual va a tener un riesgo reducido de toxicidad sistémica. Sin embargo, se ha visto de que este medicamento sí tiene mayor probabilidad de provocar metahemoglobinemia, y se ha visto que este se utiliza como anestésico espinal. La duración de la acción de la prilocaína es ligeramente más larga que la lidocaína. Tiene un mejor efecto en cuanto a no provocar tantos síntomas transitorios neurológicos. Y sí se ha visto, por lo menos en Europa, que está ganando más uso en cuanto a anestesia raquídea, pero en Estados Unidos no está presente, inclusive no está aprobado para su uso. Existe también lo que es la ripovacaína. La ripovacaína, ropivacaína, es un enantiómero también de una serie homóloga que incluye lo que es la bupivacaína y la mepivacaína. Su cardiotoxicidad también se ve reducida en cuanto a su uso generalizado. Sin embargo, es muy importante a dosis bastante alta o de gran volumen, y también es una opción popular para las infusiones epidurales para el control del trabajo de parto y el dolor postoperatorio. Por último está el EMLA. El EMLA es una mezcla que es una formulación de lidocaína con prilocaína. Se permite para penetración anestésica específicamente de la piel, lo cual va a producir entumecimiento localizado. Se usa más que todo en pediatría para anestesia de la piel antes de hacer alguna punción venosa para colocación de catéter intravenoso, ya sea de forma periférica o de forma central. La verdad es que muchos de estos medicamentos no están disponibles en Guatemala. Les he de mencionar de que son muy pocos los medicamentos disponibles. La mayoría de lo que está presente es lidocaína o bupivacaína, que son los medicamentos que están disponibles en la lista básica o la red nacional de hospitales públicos, lo cual también muchas veces limita el uso de estos medicamentos. Y también se ha mencionado de que por lo tanto es que se ven muchos efectos adversos por el uso de estos medicamentos. Sin embargo, son los medicamentos que también tienen menos costo, por lo cual es que están más disponibles en comparación al resto de medicamentos. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario de este tema. Doctor, yo no sé si me puedo quedar al final con usted platicando un tema. Ok, Rafael. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o alguna consulta? Doctor, disculpe, una consulta. Yo quisiera saber si le llegó el video que le tenía que mandar por su correo. Sí me llegó, Ana. Sí, gracias, muy amable. ¿Alguien más tiene alguna duda? Doctor, nosotros solo queríamos como que pedirle si nos podía enviar las presentaciones de Pharma y de Inmuno, por favor. Ok, no hay problema. Yo se las mando.